¡Japón con jamón! Perdona. No pasa nada. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Tú eres china o japonesa? ¿Ja? ¿Este era el que tú decías? Sí. ¿Y qué pasa con los coreanos y la gente de Myanmar, Vietnam, Taiwán? ¿Nadie se acuerda de ellos o qué? Hoy hemos venido al barrio chino de Yokohama porque yo cuando era niña venía muchas veces porque mi padre cuando él era joven vivía en Yokohama. Entonces tiene muchos amigos aquí, ¿no? En Yokohama. También me gusta mucho este barrio porque me encanta la comida china. ¿Qué pintaza tienen los platos que hemos pedido y las gyozas? Madre mía, cómo están las gyozas. Me pasa como a Yuko, ¿no? Me gusta toda la comida en general. Lo que pasa es que ¿tú crees que aquí en este restaurante la comida que sirven es china 100%? Sí, algunos son de verdad para los chinos que viven aquí y otros restaurantes adaptan la comida para los japoneses o para los turistas. Entonces la gente de aquí, Yuko, ¿cómo es capaz de diferenciar un restaurante que sirve comida 100% puramente china de uno que la tiene adaptada, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no me conozco este lugar y no sabría recomendar un sitio así bueno si alguien me pregunta, ¿no? Me da igual, no me importa si es 100% china o adaptada. Si está bueno, voy a comer allí. Es que a mí mucha gente me preguntaban por la calle si eres china o japonesa. Si yo fuera coreana, ¿qué pasa? Yo respondo, ninguno. No puedo responder porque desde el principio no preguntan de dónde eres. Es más fácil, ¿no? Para mí no hay problema si preguntan eres china o japonesa, si tiene motivo. Por ejemplo, si sabe japonés o chino y quiere conocer o quiere hablar algo, pero si es una adivinanza que yo quiero distinguir o voy a distinguir chino o japonesa, ¿no? Eso sí molesta. O por la calle todos los días pregunta, eso sí, sí. A algunos asiáticos sí también les molesta. ¿Para qué la gente necesita distinguir? Por ejemplo, imagináis, alguien pregunta si eres argentina o peruana y si eres de Nicaragua, ¿qué pasa, no? Nosotros no preguntamos si eres italiano o alemán, español. Nadie pregunta así, ¿no? En otros países. Para los asiáticos sí pregunta así. Es que yo notaba que algunos sí querían molestar. Es que dice que son asiáticos son iguales, todo el mundo tiene la cara así. Y mucha gente me preguntan cómo distingue a los asiáticos. Y yo respondo que no tiene respuesta. ¿Por qué quieres saber? ¿O para qué quieres distinguir? ¿A ti nunca te ha pasado en Japón? ¿A mí? A mí eso no exactamente, pero me gustaría hablar de un tema que sí que me ha pasado aquí. Lo que pasa es que está empezando a llover, tenemos que ir recogiendo ya el tinglao. Sí. Quiero comer postre. Yo quiero para mi madre. ¡Ah! ¡Ok! ¡Grandísimo! ¿Más grande que el nuestro? Sí. Igual. Hemos terminado viniendo a un parque no para refugiarnos de la lluvia, porque realmente ya ha parado de llover, sino para buscar un poquito más de tranquilidad, porque vaya tela si hay ruido allí en el Chinatown, ¿eh? El parque está al lado, el parque está a 100 metros andando. Ya siguiendo con tu pregunta, Yuko, a mí personalmente nunca me ha pasado nada como esto, o sea, me han preguntado directamente de dónde eres, ¿no? Nunca me han dado a elegir, en plan, ¿tú que eres de Suiza o de Andorra? No. También he notado algo que tiene un poquito que ver, pero no es lo mismo. Y es que cuando yo he ido a alguna cafetería o algo, me han sacado directamente el menú en inglés, pese a que yo entré en la cafetería hablando japonés, ¿no? A ver, lo veo normal, porque yo, mis pintas, pues yo no parezco japonés, nada más de entrar piensan que soy un turista, ¿no? Pero sí que conozco a otros españoles que directamente les molesta cuando entran en cualquier parte y le hablan a la persona que le está atendiendo en japonés y esa persona le responde en inglés. Y dicen, no, a ver, y le vuelve a responder en japonés, pero el trabajador le sigue respondiendo en inglés, ¿no? Entonces eso como que le molesta, ¿no? Como, oye, ¿qué pasa? Que yo sé japonés, ¿no? Es que algunas tiendas o restaurantes hay trabajadores que hablan inglés y a lo mejor su dueño dicen que tiene que atender en inglés. Por ejemplo, es que si tiene un error, la culpa es de ese trabajador.
falta de comunicación, ¿no? Falta de comunicación. Yo también trabajaba en el aeropuerto de Narita y yo sé japonés. Y entonces yo hablo japonés, sumimasen,もう一回言ってください. Otra vez, por favor. Y no entiende. O a lo mejor yo hablo muy rápido. Es que si no entiende bien, ¿qué pasa, no? Por eso directamente se le habla en inglés, ¿no? Pero algunos solo quieren hablar, practicar inglés contigo. Sí, hay gente así también, solo quiere hablar inglés también. Pero alguna gente que ha nacido en Japón, pero sus padres no son japoneses, o la mitad es japonés y la mitad de otros países, a lo mejor por la calle le hablan en inglés o en la tienda le dan menú de inglés y sí molestaría. Es que su apariencia es un poco extranjero, ¿no? Pero realmente ha nacido aquí y ha vivido aquí y su mente es japonés, pero trata como extranjero y sí le molestaría, ¿no? Pero no sabemos y no podemos adivinar si es turista o ha nacido en Japón. Parece mentira que este parque esté al lado de una avenida gigante, ¿no? De vez en cuando se escucha una moto de estas trucadas, pero la verdad es que se está muy bien aquí. Además tiene musiquita jazz con pianito. Algo relacionado con lo que estuvo comentando Yuko antes, es un vídeo que vi hace poco de una chica que tiene un canal llamado Focusing Vlogs. Tiene un vídeo hecho con una amiga suya, española, que le pasa lo mismo, que por su color de piel la gente la ubica en otra parte, ¿no? En otro país. Entonces, bueno, es normal. Cuando alguien no la conoce, la ve por primera vez, lo primero que piensa es que esta persona no es española o no ha nacido aquí, lleva aquí un año o lo que sea. Ese vídeo es muy bueno, vamos a dejar el enlace en la descripción porque esta chica nos cuenta cómo se siente, ¿no? Cuál es su reacción al ver que la gente reacciona así a ella. Y eso mismo que le pasa a esta chica es lo que le puede pasar a nuestro hijo aquí en Japón, porque es que aquí pasa exactamente lo mismo. Nuestro hijo también va a tener ese tipo de problemas si se parece a Ernesto. Gracias. La gente que no lo conoce a lo mejor al principio le habla en inglés y a lo mejor nuestro hijo le molestará, pero creo que va a entender que su cara se parece mucho a su padre y la gente no sabe si es de otro país, pero creo que él tiene ventaja, ¿no? Otra ventaja que es que él va a tener dos nacionalidades, pueden vivir donde quiera, España o Japón, o también tiene dos culturas y creo que va a tener mente más abierta. Me encanta. No me imites. Me encanta la manera positiva que tiene Yuko de ver las cosas, ¿no? A todo le saca algo positivo y eso es muy bueno porque yo antes lo veía todo negativo y gracias a ella empecé también a ver cosas positivas. Y tiene razón, ¿no? Pese a que a nuestro hijo le pueda molestar ese tipo de cosas, que a lo mejor no, es que yo qué sé, depende, ¿no? Pero alguna vez se sentirá molesto porque alguien le habla en inglés y diga, pero si yo he nacido aquí, pero si yo hablo japonés mejor que tú, desgraciado. Pero bueno, son cosas que puede pasar, me pasa a mí en Sevilla, yo siendo sevillano me pasa a mí que me habla la gente en inglés por la calle, incluso cuando íbamos Yuko y yo recuerdo que sigue habiendo un servicio de esto de carrozas que te da un paseo por el casco antiguo de la ciudad, una carroza de caballos, ¿no? Y íbamos Yuko y yo y nos decían, Juan paseíto, Juan paseíto. Nos hablaba en inglés, ¿no? Porque, bueno, a ver, a Yuko a lo mejor pensarían que éramos turistas, ¿no? Pero a mí también en las tiendas a veces, comprando en Fnac o cualquier otra tienda así, me han hablado en inglés. A mí me han plantado Yuko en Brasil, me han plantado en Turquía, ¿sabes? Soy turco. En Estados Unidos. Dice un paseíto. Toda la vida he vivido aquí y ahora tengo que pasear aquí pagando. ¿Qué dice? Yuko cuando se altera, madre mía. A ver, por otro lado me parece normal. Lo primero que entra por los ojos es tu aspecto, ¿no? Y si ven que este chaval pues es de otro país o parece de otro país, lo normal es que te traten al principio como alguien de otro país. Lo que ya no sería normal es que sabiendo que eres de ese país, te sigan tratando como que eres de otro país. Eso ya es lo raro, ¿no? Lo que pasa es que hay una cosa que tú dijiste antes y que sí es verdad porque uno lo nota, y es que hay gente que te quiere diferenciar para hacerte la gracia, para hacerte la burla. Sin preguntar, China.
pero ¿qué? ¿Y qué, no? No sé, ¿cuál es el motivo, no? De llamarle a alguien por la calle China. Hay gente que eso lo utiliza como un insulto, ¿no? Es algo ridículo. ちょっと待ってね。 Yuko no se queda conforme con lo que quería explicar en este vídeo. De hecho, hemos venido directamente aquí a Chinatown de Yokohama por petición de Yuko, que era la que quería venir aquí. Es que quería comer comida china. Entonces lo va a explicar en japonés. 私は日本人だけど、よく考えたら中国人に間違えられたり韓国人に間違えられるのが嫌なのかなって考えたこともあったね。でも違う。私だってあの人が中国人か韓国人か日本人かわからないね。だから別に間違えてもそれはしょうがないし、間違えられてもしょうがないのはわかるんだけど、しかも聞かないよね。そう聞かないねその人のことを知りたかったら、じゃあデドンデイレスでね、普通にどこの人ですかって聞けばいい話じゃない。いきなりあなたは中国人でしょって言われたら嫌でしょわかる。だからなんで中国人で間違えられたから怒ってるのとかじゃなくて、多分怒ってる原因はなんで決めつけたがるのか、その国に。 Te han puesto música motivadora y todo. Nosotros nos vamos a tener que ir ya moviendo de aquí porque hace fresquito. Estamos al lado del mar, ¿eh? Llega el aire fresquito. Vámonos a un sitio calentito. Dice que aquí hay un centro comercial. A ver qué hay, vamos a entrar. Podemos probar. Serás tú roncando, Yuko. Yo no ronco. Tú sí. Vale, el sitio está bastante guapo. Hay una primera planta en la que tienen artículos japoneses mezclados con elementos de la cultura china. Está muy chulo. Hay unos productos de Dragon Ball que están mezclados con un templo budista que hay aquí en Chinatown, ¿no? Luego también hay una segunda y tercera planta que tiene cafeterías, pero desgraciadamente estaban cerradas y no lo hemos podido enseñar. Pero bueno, si queréis pasaros vosotros por aquí, es muy sencillo. Está en la estación de Motomachi Chukagai. Se llega a través de la estación de Yokohama, no tiene pérdida, ¿eh? Luego solamente tenéis que salir por la salida del parque Yamashita, o sea, se llega en nada, es que está justo al lado. Por lo pronto nosotros nos vamos allí a ese China Square que pone, no sabemos qué es, seguiremos descubriendo. Si os ha gustado este video, dale a like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!